Muy buenos días. Buenos días. Hoy quisiera compartir con ustedes un sermón biográfico. Hoy quisiera hablar de un personaje no muy hablado en las escrituras. Su nombre es Lot. Quisiera compartirles acerca de él porque puede enseñarnos su historia, puede enseñarnos su vida, a guardar nuestro caminar, nuestro andar con el Señor, para vivir, como dice el apóstol Pablo, que el Señor llevándonos nos lleve de triunfo en triunfo. A veces en la vida no siempre estamos de triunfo en triunfo. Caemos en ocasiones en alguna derrota en nuestra vida, podemos deslizarnos en nuestro andar, y a través de estudios, a través de personas como Lot, podemos ser advertidos y animados y exhortados a actuar de la manera justa, de la manera que el Señor nos instruye en su palabra, para poder mantenernos firmes, para poder caminar perseverando con la gracia del Señor en el camino de la vida cristiana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y vamos a rogar al Señor que Él en esta mañana nos dirija. Oremos. Bendito Señor, Dios bueno, muchas gracias por la vida, muchas gracias por la salvación, por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en Cristo. Te damos muchas gracias por tu palabra, ya que tenemos la gran bendición de tenerla en nuestros hogares. Podemos estudiarla, leerla, meditarla, podemos ser confrontados por ella, podemos ser alentados con ella, y tu Espíritu la usa para guiar nuestro corazón y nuestra mente hacia ti. Rogamos, Señor, que mientras meditamos en tu palabra en estos momentos, tu Espíritu nos guíe y nos hable, nos instruya, nos anime, nos aliente, nos confronte si es necesario. Y rogamos la dirección de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuánto sepa usted del personaje Lot, pero a simple vista o así, si usted mira rápidamente el libro de Génesis, es probable que usted lo vea, ¿verdad? Y lo vea nefasto, lo vea inclusive hasta como un no creyente. Y la Escritura nos va a ir mostrando que, aunque suene extraño hablar de momentos de derrota en la vida, en el andar cristiano, aún de eso podemos aprender. Aún de eso, acuérdense lo que vimos la semana pasada, que lo que le sucedió a los hombres del Antiguo Testamento para nosotros son ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros tomemos aprendizaje de la vida de ellos. Es verdad que los creyentes caemos en ocasiones, nos desalentamos en ocasiones y nos alejamos en ocasiones de la perspectiva de la fe, y no tanto en cuanto a la pérdida de salvación ni en cuanto a lo que es la persona de Dios, sino que nuestro corazón es atraído por algunas situaciones de la carne, somos atraídos por algunas situaciones del mundo y podemos deslizarnos. ¿Quiénes de los que están aquí jamás en su vida, cuántos años de creyente tiene, jamás en su vida se ha desalentado, se ha desanimado y se ha alejado de esa perspectiva de gozo y de caminar con victoria en la vida cristiana? ¿Toda la vida? ¿Toda la vida ha sido usted victorioso? Hoy quisiera hablar precisamente acerca de este hombre que caminó tomando decisiones erróneas, tomando pasos equivocados en su andar, ante la bifurcación del camino, entre elegir aquello que es honorable ante los ojos del Señor y que trae gloria a su nombre, y elegir entre los placeres personales y la percepción de la vida personal, pues él se fue deslizando, ¿verdad? Bien, vamos a buscar en primer lugar un pasaje de la Biblia que está en 2 de Pedro capítulo 2.
sea, vamos a hablar de Lot y sin embargo abrimos el Nuevo Testamento. Porque el apóstol Pedro habló acerca de él. Segunda de Pedro capítulo 2. Del 1 en adelante empieza a hablar de los falsos, de los que profesan ser y no son, y los que enseñan cosas diferentes a lo que la Escritura y a lo que el Señor enseña. Y en el versículo 6 empieza a hablar de cómo el Señor fue destruyendo a los falsos, fue destruyendo a los impíos. Y en el versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y qué dice el versículo 7? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, de entrada podemos ver que este hombre, según las Escrituras, según el apóstol Pedro, ¿era qué? Por lo tanto, era un creyente. La palabra justo y la conducta justa que menciona, de ahí se deriva la palabra precisamente justificado, tiene que ver con el término de justificación. Este hombre, ¿verdad?, era justo. La Escritura no narra en qué momento Lot manifestó confianza y fe en Dios. No lo menciona la Escritura. Pareciera sugerir en Génesis capítulo 19, cuando llega el ángel destructor para destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él ahí como que da a entender una conducta de temor a Dios. No sé si sea una porción que hable precisamente de la vida justa de Lot. Pero el caso es que, resumiendo, él era un hombre justo. Y cuando hablamos de hombre justo, no hablamos de una persona que nunca peca, ¿verdad? No hablamos de una persona que cree en Dios, que confía en Dios y que ha encomendado su fe a la persona de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de Lot? Si el apóstol Pedro lo describe como una persona creyente, ¿cuál es el problema en su vida? ¿Dónde radicó el problema que lo llevó a vivir más en derrota que en victoria? Y si nosotros analizamos su vida, pareciera ser que no refleja el carácter creyente. La vida piadosa no era el común de su vida cotidiana. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla o las fallas en la vida de este hombre? Y más cuando lo comparamos, porque para hablar de Lot tenemos que compararlo ¿con quién? Inmediatamente lo tenemos que comparar con Abraham, ¿verdad? Entonces, si miramos los dos personajes paralelos, podemos darnos cuenta de la abismal diferencia entre uno y otro. Eran familiares, ¿verdad? Salieron juntos ¿cómo se llama? De Ur de los Caldeos hacia Canaán. Por alguna situación, quizá por la influencia de su tío Abraham, Lot caminó con Abraham. Yo no sé si desde el momento en que tomó Abraham a Lot y se lo llevó después de la muerte de su papá, en ese momento Lot haya abrazado la fe en el Dios de Abraham, no lo sé. Pero él sale junto con Abraham. Y si lo mira, repito, en ese sentido paralelo, puede darse cuenta de la diferencia grandísima que hay entre Abraham y Lot. Entonces, en primer lugar, quisiera ver con ustedes cuál es el primer error. El primer error en la vida de Lot que lo llevó a vivir una vida en derrota. La primera cosa que podemos ver, entonces, y si me acompañan en las Escrituras, vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 4. El trasfondo de Abraham y de Lot era un trasfondo de padres que amaban al Señor,
¿Eran padres ejemplares en la vida de ellos, dándoles a conocer el temor de Dios en sus vidas? No. Según vimos hace 15 días atrás, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 3, recordamos que los padres de Abraham y de Lot y los familiares de Lot eran paganos, eran idólatras. No conocía o no se conocía al Dios de la Biblia en aquel entonces. Entonces el contexto no era muy favorable, que digamos. Y Dios los llama. Versículo 12 del 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Lot como Jehová le dijo. ¿Y qué dice? Y Lot fue con él. Lot sale de esa tierra rumbo a Canaán, acompañando a Abraham. Por lo tanto, si Abraham escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado de Dios y creyó en el llamado de Dios y accedió al llamado de Dios, entonces Abraham, en ese contexto, es el primer creyente. Y probablemente Lot era el segundo. Y ambos salieron hacia la tierra prometida. Comenzó bien la cosa. Comienza bien el andar de Lot. ¿Junto a quién? Junto a Abraham. Las cosas iban bien estando junto a Abraham, porque sin lugar a dudas Abraham amaba a Dios. No conocía mucho a Dios. Su percepción de Dios no era del todo muy clara todavía, pero él le creyó a Dios, amó a Dios, siguió a Dios, renunció al paganismo y abrazó la fe en el Señor. Y salen juntos rumbo a la tierra prometida. Así que Lot tenía el privilegio de estar al lado de un hombre que amaba al Señor. Y si usted lee las Escrituras, podrá darse cuenta de algo muy interesante. Abraham fue dirigido por Dios a construir altares. No existía un lugar de adoración para el Señor. Entonces Abraham empieza a construir altares. Y si vamos rápidamente a Génesis 12:6, inmediatamente él construye un altar al salir. ¿Se dan cuenta? 12:6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó, ¿qué dice? Un altar allí a Jehová, quien se le había aparecido. La primera reacción de Abraham es adoración, ¿de acuerdo? Él está respondiendo a la voz de Dios. Dice: ten fe en mí, yo te daré esta tierra. O sea, camino con fe, ¿verdad? Y si vamos al capítulo 12, versículo 8, dice la Escritura: y luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová. Interesante es ver que Betel tiene relación con la persona de Dios, ¿verdad? Pero Ai significa basurero. Entonces ahí en el monte, entre el lugar que tiene que ver con la persona de Dios y el basurero, edifica un altar, porque reconoce que la vida no será fácil para Abraham, pero su confianza estaba en el Señor. Y así vamos al capítulo 13, versículo 4, dice: y al lugar, versículo 13:3, y volvió de sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado allí antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó nuevamente ahí, ¿qué dice? El nombre de Jehová. Capítulo 13, versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón. ¿Y qué dice? Edificó ahí un altar a Jehová. Y el último altar que elabora Abraham no tiene nada que ver con la historia de Lot, pero el último altar que elabora Abraham, ¿cuál es? Cuando va a sacrificar a su hijo. En el capítulo 22, versículo 9, él elabora un altar, acuesta a su hijo sobre el altar,
lo amarra, pone la leña, toma el puñal para clavárselo en su corazón y escucha la voz de Dios. O sea, Abraham era un hombre que pudo caminar con Dios, amó a Dios, honró a Dios, alabó a Dios, adoró a Dios. Era un hombre adorador de Dios. Y siempre estuvo al lado su sobrino Lot, mirando la conducta de un hombre que adoraba a Dios. Pero Lot decidió desechar la adoración a Dios y empezó a caminar en su propia opinión. Y eso nos recuerda el libro de Proverbios, ¿se acuerdan? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Y Abraham temía a Dios, caminaba con Dios, y si se movía de un lugar a otro, edificaba un altar, y si llegaba a otro lugar, edificaba un altar, porque estaba consciente que Dios era el personaje central de su vida. Y nada había más importante para Abraham que la persona de Dios. Y Lot pudo ver eso. Sin embargo, él decidió desechar el buen ejemplo o la buena influencia de este hombre en su vida. Y ya cuando llega el momento de que ambos crecen en dinero, ambos crecen en propiedades, aumentan sus vacas, aumentan sus ganados, entre los siervos de uno y de otro habían altercados. ¿Y cuál debió de haber sido la solución? Quizá arreglar el problema. Pero parecería ser que Lot estaba encauzado a otra cosa diferente. Abraham entonces le dice, bueno, pues si no podemos ponernos de acuerdo, pues mira, aquí está la tierra, elige tú, ¿verdad? Él desechó, ¿verdad? El andar con Dios, desechó la adoración del Señor, y él entonces se deslumbra por otras cosas. Ya la vida de nómada, me imagino que no debe haber sido muy fácil, ¿verdad? Por muchas comodidades que pueda tener el nómada, no era fácil para él vivir así. Cuando se acababa el pasto en un lugar, tenían que remover sus tiendas e irse a otro lugar y buscar pasto en otro lugar para sus animales, porque mientras haya pasto, ¿verdad?, los animales podrían alimentarse, y si los animales se alimentaban, entonces había leche, y si había leche, entonces había queso. Entonces la vida de ellos dependía de alguna manera del pasto. Así que ser nómada era parte de la cultura o la forma de vida de Abraham. Y él no se deslumbraba por las costumbres de aquellos entonces, porque en aquellos entonces existían ciudades establecidas, sedentarias. Y no solamente Sodoma y Gomorra, habían más. Entonces desecha la instrucción, desecha el ejemplo, la influencia de este hombre, y Lot se inclina a otras cosas. Y eso nos recuerda lo que dice la Escritura en 1 de Juan 2:14, que dice, no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Sin embargo, el Señor dice, instruye, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. O sea, o amas al Señor tu Dios, o amas al mundo. A final de cuentas, nosotros los seres humanos somos de alguna forma adorantes. O adoramos a Dios o adoramos alguna otra cosa. Entonces Lot, ¿verdad?, no sigue el ejemplo de su tío. Cuando perdemos de vista una vida de adoración, una vida de reconocimiento a la persona de Dios, una vida de entrega a la persona de Dios, en donde Dios es lo más importante el Señor es lo más importante para nuestras vidas. El Señor llena nuestras vidas. El Señor es pleno en nuestras vidas. Si no encontramos en Él la plenitud de nuestras vidas, lo vamos a encontrar en otro lugar. Y la invitación para cada creyente es que nosotros seamos personas que adoran el nombre de Dios. Personas que tengamos la actitud de una entrega de nuestro corazón a la persona de Dios. Porque si no, corremos peligro. El primer error de Lot fue desechar una vida de adoración y buscar en otros lugares entonces la satisfacción de su alma.
El segundo error de Lot, después de haber desechado la adoración al Señor, fue desear y elegir lo material. Lógicamente, ¿verdad? Entonces tenía que abrazar a algo nuevo en lo cual verter su alma, verter su corazón. Vamos a buscar entonces ahí en el capítulo 13 de Génesis. Génesis capítulo 13, verso 10. Vamos a ver desde el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, pues yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. ¿Y qué dice? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Llega el momento de la decisión más importante en la vida de Lot. No solucionar los problemas. Abraham pensó, bueno, pues la cosa no va a caminar. Pues vete, somos parientes. Yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, pero pues vete. Es la opción válida y única que tú buscas. No hay problema. Elige. Si elegía lo contrario de lo que eligió, ¿cuáles iban a ser los resultados? Buena pregunta. ¿Cuáles hubieran sido los resultados? Donde quedó Abraham era una tierra hostil, poco productiva, semidesértica, montañosa. Nada favorable para qué? Para la pastura del ganado. Nada favorable para el bienestar material, quizá. Era probablemente pérdida material. Entonces este hombre ve la llanura y no consideró que Abraham era mayor que él. No consideró que Abraham era el llamado. No consideró que Abraham era quizá anciano, quizá viejo. Haciendo caso omiso de eso, elige lo favorable para él. Una llanura fértil, y da dos ilustraciones: como el huerto del Señor y como la tierra de Egipto. Y dijo: de aquí soy, ya la hice. Y este viejito, pues que se amuele este viejito, yo voy tras esto. Ahora, interesante es que en esa llanura, en donde iba a tener bienestar material y le iba a ir muy bien materialmente, había un pero. ¿Cuál era el pero? Estaba Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia aquí: antes que el Señor destruyese. Es decir, se rumoraba que el pueblo de Sodoma y Gomorra eran pueblos netamente pervertidos. A Lot no le interesó eso. Decidió aquello que le traía un beneficio espiritual. Ahora vamos a ver lo gradual de todo esto. Acompáñenme, por favor, ahí al capítulo 13, verso 11. En primer lugar dice que alzó los ojos, en el versículo 10, y vio. O sea, ¿sabe? Siempre la tentación tiene esta connotación. ¿No dice la Escritura que la tentación es la codicia de los ojos? La codicia, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. O sea, siempre la tentación siempre va a tener esa connotación. Nunca va a cambiar. Nunca. Oye, es que la tentación sí tiene diferentes formas, pero la percepción es la misma. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué vio Lot? Tierra fértil. Los deseos de los ojos, ¿verdad?
Los deseos de la carne. Me va a ir muy bien. Voy a multiplicar mi ganado. Voy a tener mucha leche. Voy a tener mucho queso, mucha crema, mucho jocoque, requesón. ¿Ok? Mantequilla, yogur. Me va a ir muy bien. Me voy a hacer un hombre de mucha lana. Voy a ser un hombre muy reconocido. Voy a ser un hombre muy poderoso. Me van a hacer los mandados los de Sodoma y Gomorra a mí. Y no importa que estén ellos. Yo voy tras eso. Y dice el versículo 10 que alzó sus ojos y vio. Versículo 11. Entonces Lot escogió. ¿Se dan cuenta? Codició y escogió. Dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, hacia el oriente. Ahora fíjense de algo interesante. A mí me gusta lo que menciona aquí el versículo 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue, ¿qué dice? Fue poniendo sus tiendas, ¿qué dice? Hasta Sodoma. ¿Cuál era la tierra prometida? Si era o no era, o como era, no importara. Era lo que Dios prometió. Y lo que Dios promete, ¿está bien o está mal? ¿Es un beneficio para mi vida integral? Seguramente sí. Pareciera ser que me gusta o no me gusta, es otro rollo. Pero es lo mejor. Con todo lo que eso implica. Pero él eligió aquello que tenía que ver con su satisfacción personal. Y dice la Biblia que fue colocando sus tiendas. ¿Verdad? Aquí va a estar Epeneto con su grupo, aquí va a estar bien. Y aquí va a estar Cleodomiro con su marechista. Y fue colocando sus tiendas. ¿Hasta dónde? Hasta las puertas de Sodoma. Es como decir, bueno, sí, son perversos. Son hombres inmorales, gente mala, pero pues, ¿qué le hacen? ¿Qué tan cerquita puedo estar yo coqueteando con aquello que me va a dañar? ¿Hasta dónde puedo llegar yo con la influencia del pecado en mi vida? ¿Hasta qué puedo permitir? Un rey un día perdió a su chofer de carroza y empezó a anunciar por el reino un hombre quien supliera a su chofer. Entonces salen los boletines impresos de Facebook y salen los boletines impresos, sale el Facebook, sale todo. Buscamos un chofer. Y se presentan algunos y los empieza a entrevistar el rey. A ver, ¿qué tan bueno eres con la carroza? No, yo soy tan bueno, pero tan bueno, que puedo hacer andar la rueda derecha del carro. Si el precipicio está a la derecha, puedo hacerlo andar a 30 centímetros de distancia. Y tan bueno que soy. Y se acerca otro y dice, bueno, pues yo soy tan bueno que puedo hacerlo andar a 20 centímetros. Y le entrevistan a otro y dice, bueno, pues yo la verdad le tengo tanto miedo al precipicio, tanto respeto al precipicio, que me voy lo más lejos posible de él. Contraten a este. ¿Qué tan cerca puedo estar yo? ¿Qué tan cerca puedo estar yo de aquello que me puede dañar en mi vida cristiana? Y aquí Lot pues elige estar lo más cerca posible de Sodoma. Ahora bien, no solamente puso sus tiendas hasta cerca de Sodoma. Vamos a buscar por favor Génesis capítulo 14 versículo 12. Ya en el capítulo 14 un grupo de reyes cercanos allí a esa zona hacen guerra contra los de Sodoma y Gomorra y otras naciones y toman presos a algunas personas de ahí. Entre ellas, ¿quién? O sea, ¿dónde estaba Lot?
Ya no estaba solamente hasta las puertitas de Sodoma, ya vivía en Sodoma. Vamos al capítulo 14, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, ya era un hombre rico, era un hombre reconocido. Toda la gente de Sodoma lo aplaudía. Es más, ya tenía sus inversiones en las bienes raíces de Sodoma. Estaba en la bolsa de valores de Sodoma. Pero Dios le estaba advirtiendo a Lot. Abraham estaba ahí, lo podían haber conquistado fácilmente en apariencia. Él estaba protegido por una ciudad y se llevaron a él, a su familia y a sus bienes. ¿Se da cuenta? Dios le advertía. Más adelante podemos ver que en el mismo 14, al final, que Dios toma a Abraham, rescata a Lot, sin que se pierda absolutamente nada de sus bienes. O sea, Dios es bueno. Pero lo más triste de todo es que después de que lo rescató a Lot, ¿qué hizo Lot? Dijo, no, ahora sí, voy a buscar a mi pariente Abraham y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que las cosas aquí están duras y prefiero estar al lado tuyo. Vamos a dividirnos el territorio, pero vamos a estar juntos. Quiero seguir viéndote a ti adorar en el altar de Dios. Quiero verte a ti adorar al Señor y de esa manera mi corazón sentirse impulsado y motivado para adorar al Dios Todopoderoso. ¿Eso hizo Lot? No. Él regresa a Sodoma. ¿Y cómo podemos ver esto? Vamos al capítulo 19. Versículo 1. Llegaron pues, o sea, aquí ya está la historia, cuando los ángeles y el ángel del Señor le anuncian a Abraham que va a destruir Sodoma. Y Abraham es cuando hace la oración muy atrevida, cuando dice, Señor, ¿y si hubieran 50 justos, destruirías también a Sodoma? No lo destruiré por amor a los 50. Bueno, pues ya empecé a hablar, ya empecé de metiche. Si yo te oro a ti, ¿los condenarías si hubieran 40? No los destruiré si hubieran 40. Bueno, ya empecé a hablar, ya voy a continuar. ¿Y si hubieran 30? Tampoco los destruiré. ¿Y si hubieran... ¿En quién estaba pensando Abraham? No. Y sabe que termina Abraham su atrevimiento diciendo, ¿y si hubieran 10? ¿Destruirías a Sodoma habiendo 10 justos? No. ¿Sabe qué pensaba Abraham? Pues mire, seguro él y su esposa son justos. Seguro sus 2 hijas se casaron con sus varones y son justos. Seguro los hijos de ellos son justos. O sea, 10 la libra. Y hasta ahí dejó de interceder. Pero la triste noticia es, sabemos cómo termina la historia. Sabemos cómo termina la historia. Y eso me recuerda algo. Lot gradualmente vio y fue y puso sus tiendas. Al rato estaba en la ciudad. Al rato, hermanos, peor aún, ya era el jefe de la bolsa de valores de Sodoma. Vamos a buscar un pasaje. Cuando el Señor, es el capítulo 19, bueno, lo vamos a mencionar después, ahí se los dejo de tarea. Ok. ¿Sabe qué me recuerda esto? Me recuerda lo que el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice. ¿Se acuerdan qué dice? Sobre todo el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. ¿Sabe qué significa la silla del escarnecedor? Es la silla del que dicta la cátedra de un juicio. ¿Dónde estaba Lot en Sodoma? Estaba sentado en una silla a las puertas de la ciudad de Sodoma. Por lo tanto era un anciano líder de la iglesia de Sodoma, del pueblo de Sodoma. ¿Se imagina una iglesia como Sodoma, mis hermanos? Era líder del pueblo de Sodoma. Estaba sentado, fíjense lo que dice el verso 9, dice, y ellos respondieron, quita ya.
Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse un juez. Es triste, pero así es la vida de aquel que decide no adorar al Señor. Empieza a desear entonces que adorar. Y en este caso Lot adoró el bienestar material. Por eso el Señor Jesucristo dice: no puedes amar a Dios y a Mamón. Y personifica el bienestar material como un Dios. Ahora podemos colocarle el Dios que queramos. Por lo tanto, desecha adorar al Señor, desea otro Dios, desea el bienestar material antes que a Dios. Consecuencia es el desliz de su familia. El desliz de su familia y una vida completamente derrotada. ¿Qué otro fin, qué diferente fin le pudo haber esperado al otro? Si él hubiera elegido seguir junto a Abraham y seguir viendo la adoración de un hombre adorador, si él hubiera seguido viendo a un hombre que amaba al Señor y lo imitaba en su amor al Señor, sin lugar a dudas podría ser un resultado diferente. Pero el desliz de su familia es la cuestión más triste de la historia, de verdad. Sus hijas se casaron con gente de aquel lugar. Capítulo 19, versículo 14, dice así. Fíjense lo que dice la Escritura: entonces salió Lot y habitó y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Qué dice? Mas les pareció a sus yernos como que: cállate, loco, tú nos vienes a hablar del Dios de Abraham. O sea, el testimonio de un hombre que vive así es poderoso. Sus hijas eligieron casarse con hombres de ahí. Adquirieron sus hijas las prácticas de Sodoma. Cuando cae fuego del cielo, destruye la ciudad de Sodoma y se salva Lot, sus hijas, y medio se salvó porque se quedó en medio camino su esposa, que se convirtió en estatua de sal. Se van a una cueva en el pueblito de Zoar, dice la Biblia, y entonces dicen las muchachas: pues se acabó todo. No hay hombre. Fíjense lo que dice en el versículo, si me acompañan, 19-26. Es triste esta expresión. Bueno, su mujer se convierte en estatua de sal. Está en versículo 31. Dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. No hay varón en la tierra. ¿Cuál tierra? Sodoma estaba destruida, por lo tanto no estaba hablando solamente de Sodoma. Su percepción estaba distorsionada. No había hombre en la tierra. Entonces ellas hacen una práctica. ¿Cómo se llama eso? ¿Dice esto? ¿Dónde adquirieron esa práctica? ¿Dónde conocieron esas prácticas? En Sodoma. No era solamente homosexualismo, lesbianismo, promiscuidad sexual, etcétera. También estaba el incesto. Y lo aprendieron. O sea, las decisiones de Lot llevaron a perder su familia. Perdió su familia. Y lo más hermoso que nosotros tenemos como creyentes después del Señor es nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Su esposa, por amor, en el versículo 26 del capítulo 14, por amor a la forma de vida de Sodoma, vira a ver cuando Dios les había prohibido que lo hicieran, y se convierte en estatua de sal.
pierde su familia así. Y pensaba que todo estaba bien. Tengo plata, ya soy juez en Sodoma, soy gente respetable en Sodoma, todo está bien. Y de repente podemos ver que un chasquido Dios le hizo ver su cruda realidad. Hermano, tome decisiones correctas. Decide adorar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Deleítese a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Regocíjate en Él, otra vez te digo, regocíjate. Regocíjate. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice la Escritura. Gusta y ve cuán bueno es el Señor y dichoso el hombre que en Él confía. Decide vivir una vida de adoración a tu Padre Celestial, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por medio de su Hijo para salvarte a ti. Ahora como creyente, Él está más interesado en que tu corazón se brinde en adoración a Él que cualquier otra cosa. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios. Que nada ni nadie ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, absolutamente, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus bienes. Adora a Dios, honra a Dios por sobre todas las cosas, porque si haces eso, mis hijos son testigos de que yo les digo, a ustedes les conviene que yo ame más a Dios que a ustedes. Eso no quiere decir que yo los desprecie a mis hijos. Regresemos a 2 Pedro para terminar. Ese fue el resultado de la vida de la familia de Job. Pero ¿qué tal con él? De Lot, pero ¿qué tal con él? ¿Cómo estaba él? ¿Feliz de la vida en Sodoma? Estaba brincando de una pata porque había logrado todos sus anhelos y era completamente feliz y gozoso. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Tenía lo que quería: dinero, bienestar, reconocimiento, fama. ¿Pero era feliz? No, ni siquiera se dio cuenta cuando perdió a su familia, ni se dio cuenta hasta que los perdió en el juicio de Dios. Pero él, como estaba personalmente viviendo en Sodoma, y así es la vida. Dice, acompáñame, versículo 7, dice, y libró al justo Lot, ¿qué dice? Abrumado. Aquí la palabra abrumado es la palabra angustiado, oprimido. Él veía la conducta nefasta de los hombres de Sodoma, veía el pecado en el que él había introducido su vida y su familia, y ciertamente sentía una opresión en su corazón. ¿Era feliz? Versículo 10, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía, aquí la palabra afligía es atormentaba su alma. No sé, una versión dice su alma estaba despedazada, hecha pedazos, estando en Sodoma. Nosotros vemos un mundo, sí o no, destruido. Clamamos a Dios por su salvación, pero ¿es para que estemos oprimidos? ¿Es para que estemos angustiados, abrumados, afligidos? No. Clamamos a Dios por la salvación de los perdidos. Anhelamos ver una transformación en la vida de las personas. Anhelamos ver una sociedad completamente transformada. Pero solamente es posible cuando ellos vengan a los pies de Jesucristo. Y nuestra tarea no es estar abrumado y afligido. Nuestra tarea es vivir una vida ejemplar como creyentes, como adoradores del Señor, que decidimos y deseamos a Él antes que cualquier cosa. Y nos involucramos en ese proyecto de Dios para alcanzarlo para Cristo. Pero no nos abrumamos. El corazón de Lot no tenía paz. Y no cabe duda, hermano, cuando usted y cuando yo elegimos adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, nuestra alma no está tranquila. ¿O no? El otro lado de la moneda. No lo busquen, solamente lo voy a citar.
Abraham estaba en la presencia de Dios. Dios se le aparece y lo bendice. Después que toma la tierra, Lot no sabía que Dios tiene mucho sentido del humor, y le dice Dios a Abraham: súbete al monte. Y ahí se sube Abraham, viejito, se sube al monte. ¿Ves toda la tierra? Sí, toda esta tierra, dice, te la daré. Toda la tierra de Canaán, toda la tierra te la daré. Dios le promete un hijo. No había tenido hijos. Ya tenía más de 75, 90 años y no tenía hijos. Dios le promete un hijo. Y sabemos la historia de ese hijo. Hasta hoy tenemos a nuestro Salvador como promesa y resultado de ese hijo. Dice, Dios hace un pacto con él. Y Dios le reafirma la promesa del hijo. Y Dios le promete naciones y que él sería padre de muchedumbre de gentes. ¿Todo por qué? Porque eligió adorar al Señor. Eligió adorar al Señor. ¿Cuál será la decisión de tu vida? Y sabe, cada día que usted se levante debe tomar esa decisión. Señor, el día de hoy quiero vivirlo para ti. El día de hoy mi corazón y mi alma, mis fuerzas, mis anhelos tienen que estar para ti. En lo que yo haga. En lo que yo haga. Y voy a buscar tu gloria por encima de cualquier cosa. Y voy a buscar hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa. Y voy a amarte por encima de cualquier otra cosa. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. ¿Cuál ha de ser la decisión de su corazón el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado mañana? ¿Quiere elegir como Abraham? Él no buscó riquezas. Sin embargo, fue muy rico. Él no buscó fama. Sin embargo, 4,000 años todavía se sigue hablando de él. Los 5,000 años todavía se sigue hablando de él. ¿Se da cuenta? Él no buscó reconocimiento humano. Sin embargo, ¿cuántos millones de seres humanos amamos a Abraham? Recordamos a Abraham y valoramos la vida de fe de Abraham. Romanos capítulo 4 en adelante, el 1 en adelante, lo llama el apóstol Pablo el padre de ¿qué? De la fe. ¿Qué decisión tomará usted en cuanto a su corazón para con Dios? Vamos a ver. Dios amado, agradecemos tu gran bondad. Agradecemos, Señor, el que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvar, perdonar y limpiar a hombres pecadores como yo. Y te doy tantas gracias porque en tu bondad nos has permitido, Señor, ver tu palabra, ver ilustraciones de ejemplos y ejemplos de hombres que te amaron y hombres que tomaron decisiones equivocadas. Quisiéramos vivir tomando eso en nuestras vidas para advertirnos, amonestarnos y estimularnos para vivir para ti, para honrarte a ti. Que como individuos, como matrimonios y como hogares decidamos obedecerte a ti y amarte a ti, porque la recompensa que tú das es integral. Suplicamos que nos bendigas y nos dirijas con cada día más deseo de ti, de tu palabra y de la guía de tu Espíritu. El Señor Jesús nos instruyó diciendo que aquellos que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias por la dirección y la guía de tu Espíritu a través de la palabra de Dios, que nos va mostrando quién eres tú en Cristo Jesús. Amén.